Lo que no podamos cubrir hoy lo cubriremos el viernes 27 de diciembre y si no, pues terminaremos el domingo 29. You see, when you understand who God is, Cuando tú entiendes quién es Dios, the name God, it is translated as the self-sufficient one. el nombre de Dios se traduce como el Dios que existe por sí solo. God is sovereign. Dios es soberano. He don't need nobody. Él no necesita a nadie. He don't need you and he don't need me. Él no te necesita a ti ni a He don't mí. need nothing in this universe. Él no He is necesita nada. self-sufficient. Él es suficiente por sí mismo. He exists by himself. Él existe por sí solo. He's almighty. Él es el todopoderoso. He is all-knowing. Él es el que todo lo sabe. He's the essence of everything. Él es la esencia de todo. He is God. Él es Dios. And that is why the name God is so powerful. Y por eso es que la palabra Dios es tan poderosa. And when you read the Bible, the first chapter of the Bible, it reveals God Y por eso es que cuando tú lees la Biblia, el primer capítulo de la Biblia nos revela quién es Dios. as the almighty and all powerful. Como el Dios todopoderoso. But the essence Pero la of who esencia- he is Pero la esencia de quién Él es was revealed through John the apostle se nos reveló por el apóstol Juan in chapter 4 of John, en el capítulo 4 de Juan. because he summed up the essence of God. Porque Él resumió la esencia de Dios. There's many gods on the earth, Hay muchos dioses en la tierra. and there's many men that want to be gods. Y hay muchos hombres que desean ser Dios. But there is the essence of the one only God. Pero hay la esencia del único verdadero Dios. He Él is es love. amor. The essence of God, his character, all that he is La esencia de Dios, su carácter, todo lo que Él is love. es amor. It's not that God has love, No es que Dios tenga amor, it's that he is es que Él es love. amor. So everything he does, Así que todo lo que Él hace, everything he creates, todo lo que Él crea, everything he sets sets in gang, everything he puts into practice. Speaking Lord a have little mercy. Norwegian here. todo lo que Él pone en práctica, Everything he puts into practice, todo lo que Él pone en práctica, it is motivated está motivado 100% 100% by love. por su amor. And one thing love can't Y una cosa que el amor no puede is to keep it to itself. es guardárselo para sí mismo. Love, it's impossible for love to be egoistic. Es imposible para que el amor sea egoísta. It is impossible for love to be greedy. Es imposible que el amor sea avaro. Love gives. El amor da. So in his essence, he couldn't exist by himself. Así que en su esencia, Dios entonces no puede sobrevivir o existir por sí mismo solo. So the motivation for beginning what we can see today, the creation, Así que la motivación para lo que vemos hoy, su creación, it is the love that he is. es el amor de quien Dios es. So out of love, Así que del amor, in the same way in a marriage, en lo mismo que en un matrimonio, you begin a family comienzas una familia motivated by love. motivado por el amor. You make children Hacen niños as a result of that love. como un resultado de ese amor. In the same way, En la misma forma, the essence of a family la esencia de una familia comes from God. proviene de Dios. It was him that said at the beginning, I want to have a family. Fue Él quien dijo en el principio, yo quiero tener una familia. So that's when he set out to create. Y ahí fue cuando Él salió para crear. The self-sufficient one El que es suficiente por sí mismo, autosuficiente, wanted to expand his love through mankind. quería expandir su amor a través de la humanidad. And that's when everything that we know today, according to the Bible, Y ahí es cuando todo lo que conocemos hoy, de acuerdo a la palabra, a la Biblia, began. comenzó. In Genesis chapter 1, En Génesis capítulo 1, when the manifestation of the longing that he had in his heart cuando la manifestación del deseo que Él tenía en su corazón to expand his love para expandir su amor throughout the whole a universe, través del universo, it began in Genesis chapter 1. comenzó en Génesis capítulo 1. But that which is so important Pero eso que es tan importante
We're gonna see now some Bible verses. Vamos a ver algunos versos bíblicos. And I want you to go with me to the book of Daniel. Vamos al libro de Daniel. Thank you, Holy Spirit. Gracias, Espíritu Santo. Daniel chapter, when you don't have your Bible, yes, chapter 2. Daniel capítulo 2. Here we have a king in the Bible Aquí tenemos un rey en la Biblia that gets a vision. que obtiene una visión. Now I'm going to come back to the beginning, but I want to just show you a little foundation here. Quiero mostrarte aquí un fundamento. Where does this whole idea of kingdom comes from? ¿Dónde viene esta idea de reino? It was an idea from God. Fue una idea de Dios. Men have tried to imitate what God has created. Los hombres han tratado de imitar lo que creó Dios. What Adam and Eve lost in the Garden of Eden is what man has been trying to recreate. Lo que perdieron Adán y Eva en el huerto del Edén es lo que el hombre ha tratado de recrear. And here God gives a vision of what was going to happen in the future. Y aquí Dios nos da un vislumbre de lo que va a ocurrir en el futuro. And we're going to come back because this is what God wanted to do, to reinstitute or reestablish what Adam lost. Esto es lo que Dios quería hacer para restablecerlo, reinstituir lo que perdió Adán. But it gives us a little revelation of what is the model that God is using to establish his government on earth. Y nos da aquí un modelo de lo que Dios está usando para establecer su gobierno aquí en la tierra. It says in verse 44, En el verso 44, in the time of those kings, en los días de esos reyes, the God of heaven will set up a kingdom. el Dios de los cielos va a establecer un reino. What will he set up? ¿Qué es lo que Dios va a establecer? A kingdom. Un reino. Un reino. A kingdom. Un reino. He's not going to establish a religion. Él no va a establecer una religión. It is not a religious system. No es un sistema religioso. It is not an ideal. No es algo, no es una idea, It is not just a concept. ni un concepto. What he is establishing and what he establishes is a kingdom. Lo que Dios establece es un reino. And that will never be destroyed. Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. It's a kingdom that is eternal. Es un reino eterno. It's a kingdom that cannot be destroyed. Es un reino que no puede ser destruido. And it says, nor will it be left to another people. Ni será el reino dejado a otro See, it pueblo. won't be a kingdom that could be invaded by other people and be taken over, and they could change the king and the rules and the essence of that kingdom. No sería un reino que podría ser invadido por otro reino, el cual podría cambiar el rey y las leyes de ese reino. He says, it will crush all those kingdoms and bring them to an end. Sino que desmenuzará y consumirá a todos estos reinos para que él permanecerá para siempre. See, the kingdom of God is a kingdom of influence. El reino de Dios es un reino de influencia. We're going to find out that the kingdom of God is like yeast. Vamos a entender que el reino de Dios es como levadura. It is impossible to stop it. Es imposible detenerlo. After he has come in, all you need is just a little bit. Cuando entre el reino, lo que usted necesita es un poquito. And that affects all around it. Y eso afecta todo a su alrededor. It affects your family. Afecta a tu familia. It affects your job. Afecta a tu trabajo. It affects your economy. Afecta a tu economía. It affects your body. Afecta a tu cuerpo. It affects everything. Afecta todo. That's how the kingdom of God is. Así es como es el reino de Dios. It will put those kingdoms to an end. Y desmenuzará esos reinos. But it will itself endure forever. Pero el reino de Dios permanecerá para siempre. But itself will endure forever. Pero en sí mismo permanecerá para siempre. It was God Fue Dios that chose the model of a kingdom quien escogió el modelo de un reino to establish his government on earth. para establecer su gobierno en la tierra. Okay, now we go back to Genesis, Ahora sí, vamos a Génesis and now we're going to begin. y ahora comenzamos. This iPad here, Esta iPad
It was made by the Apple company. Fue hecho por la compañía Apple. And the Apple company knows exactly what is it for. Y la compañía Apple sabe exactamente para qué es, How do you use it? para qué usarla. And also it tells you what not to do with it. Y también te dice qué no hacer con ella. Because it knows that if you use it wrong, Porque sabe si que tú la usas mal, it will malfunction. va a funcionar mal. So if you choose this iPad Así que si tú escoges usar esta iPad as a hammer como un martillo to nail a nail, para hammer a martillar, nail, para martillar un clavo, most likely you may get the job done, quizás usted pueda lograr hacer el trabajo, but it will destroy the iPad pero vas a destruir esta iPad because you used it wrong. porque lo usaste incorrectamente. Humans were created with a purpose. Los humanos fuimos creados con un propósito. And the main purpose we were created was to have a relationship with our Father in heaven. Y la razón principal para la cual tú y yo fuimos creados fue tener una relación íntima con nuestro Padre, nuestro It's to Creador. have a love family relationship with our Creator. Para tener una íntima relación de amor con nuestro Creador. But the moment you take man out of that function, or you take man out of that principle, man begins to malfunction. Pero en el momento que sacamos a ese hombre de esa función, de ese principio, el hombre entonces comienza a funcionar mal. That's why when a man hits a woman, Por eso es que cuando el hombre le pega a una mujer, that can destroy a family. eso puede destruir una familia. That's why when a man begins to use drugs, Por eso es que cuando el hombre comienza a usar it drogas, destroys his body destruye su cuerpo and it destroys everyone around him. y destruye todos los de su alrededor. That's why when we become greedy Por eso es que cuando nos convertimos en ávaros, and we begin avaros, to hoard in y things, comenzamos a coger y acumular las cosas, we release a curse. liberamos maldición. Because none of those things Porque ninguna de esas cosas were established for men to be. fue establecido para que el hombre funcionara de esa forma. That was a result of sin. Esto fue un resultado del pecado. Sin came in and made the man begin to malfunction. El pecado entró y comenzó que el hombre funcionara mal. You know what was the first result of sin? ¿Sabes cuál fue el primer resultado del pecado? It was domestic violence. Fue violencia doméstica. When Adam and Eve sinned, Cuando Adán y Eva pecaron, what did Adam do? ¿qué hizo Adán? He blamed his wife. Él culpó a su mujer. He violated his wife. Él violó a su mujer, su esposa. It was violence. Fue violencia. He did not take responsibility. Él no tomó la responsabilidad. When do we hit somebody? ¿Cuándo es que le damos a alguien? When we consider them guilty. Cuando lo consideramos ellos culpables. I'm mad. And it's your Enojado. fault. ¡Tu culpa! That's what happened in the Garden of Eden. Eso fue lo que ocurrió en el huerto del Edén. It began there. Comenzó ahí. And then the second act Y entonces el segundo acto was murder fue homicidio. in the family. En la familia, A brother killed a brother. un hermano mató a otro hermano. See how men began to malfunction? ¿Ves cómo el hombre comenzó a funcionar mal? And that spread out throughout all generations. Y eso se expandió por todas las generaciones. Why? Because man began to do something they were never created for. ¿Por qué? Porque el hombre comenzó a hacer algo por el cual él nunca fue creado. God created man Dios creó al hombre to have a relationship with him. para tener una relación con él. He would come to the garden, Él venía al huerto and when man was there, y cuando el hombre estaba ahí, God will show up Dios se mostraba and they would have fellowship. y tenían una comunión íntima. And they weren't ashamed. They were naked, the Bible says, and they weren't ashamed La Biblia dice que estaban desnudos y no estaban avergonzados because they were created in the image of God. porque ellos fueron creados a la imagen de Dios. All these things perhaps you already know, Todas estas cosas de las cuales probablemente quizás o ya las sabes, but we're establishing a foundation. pero estamos estableciendo un fundamento. Now when God decides to create heaven and earth, Ahora, cuando Dios desea y decide crear el cielo y la tierra, in Hebrews chapter 11,
En Hebreos capítulo 11, in verse 3. en el verso 3, It says that we understand that by faith all things were created nosotros entendemos que por la fe todas las cosas fueron creadas by the word of God. por la palabra de Dios. Therefore, that the things which are seen Por lo tanto, de modo que lo que se ve were not made of things which were visible. no fueron hechas de cosas que se ven. You see, the most real and the most powerful thing that exists is an idea. Lo más real y la cosa más poderosa que existe es una idea. This building was an idea one day. Este edificio un día fue una idea. It could never be built physically Nunca podría ser edificada before it was first an idea, the idea of an architect. sin primero ser la idea de un arquitecto. So when you understand that principle, Así que cuando tú entiendes este principio, the physical is not the most real thing. lo físico no es lo más importante, The invisible is the most real thing. sino que lo invisible es lo más importante. Because everything invisible, Porque todo lo invisible it is the essence of what we can see. es la esencia de lo que podemos ver. The kingdom you and I belong to is an invisible kingdom. El reino en el cual tú y yo pertenecemos es un reino invisible. And that's why it is more real than this visible Y kingdom. por eso es que es más real que este reino visible. It is more real than this visible world. Es más real que este mundo visible. Because this world, it's just a copy Este mundo es una copia of that which is invisible. de aquello el cual es invisible. See, there are things that are invisible, Las cosas que son invisibles but there were things that existed. eran invisibles pero existían. See, one thing is, just because something is invisible, it doesn't mean that it doesn't exist. Una cosa que usted tiene que entender es que porque las cosas sean invisibles no significa que no existen. Ask Julissa. Pregúntale a Yulisa. You can't see that baby that is inside of her, Tú no puedes ver ese bebé que está dentro de ella, but it's there pero está ahí and it's growing. y está creciendo. We couldn't see it, No lo podemos ver, but one day it will be visible. pero un día va a ser visible. But it begins in the invisible. Pero comienza en lo invisible. You know where it began? ¿Tú sabes dónde comenzó? In an invisible moment of passion. En un momento invisible de pasión. It was just feelings between her husband, them two. Eran solamente sentimientos entre ellos dos. It's the same way our children began. Es la misma forma que nacieron nuestros hijos. It began in a moment of passion. Comenzaron en un momento de pasión. Invisible feelings. En sentimientos invisibles. You cannot see them, Tú no las puedes ver, but they're real. pero son reales. And at that moment, something happened, Y en ese momento algo ocurrió then manifested in the physical. y se manifestaron en lo físico. And that's exactly how the kingdom of God Y works. esa es la misma forma que funciona el reino de Dios. So it is an invisible kingdom, Así que es un reino invisible, but it is the most real kingdom than any other kingdom in the whole universe. pero es el reino más real que cualquier otro reino en el universo. And you have to convince yourself of Y this. usted tiene que convencerse de esto. Because until you don't understand this, you will never understand when Jesus said, if you want to follow me, give away everything you have. Y hasta que usted no entienda esto, nunca va a poder entender lo que dijo Jesús cuando dijo, da todo lo que tienes. What was he talking about? He was talking about a principle in his kingdom. It was the principle of economy, how his economy worked in his kingdom. ¿De qué estaba hablando Jesús? Jesús te estaba hablando de un principio de economía, de cómo funcionaba el reino. In the kingdom of God, we prosper as we give. En el reino de Dios usted prospera en la forma que usted da. And we're going to teach you Y vamos a enseñarles these principles. estos principios. Because God is going to prepare his people to not live off the economy of this world system and begin to live out of the economy of heaven when there's never
lack. Dios va a enseñarle a este pueblo a no depender del sistema económico de este mundo, sino para depender del sistema económico del cielo, en el cual nunca hay escasez. But when we don't understand this, Pero cuando entendemos esto, when we don't understand cuando no this, entendemos esto, when we hear Jesus say, cuando oímos a Jesús decir, go and give everything you have ve y da todo lo que tienes and make yourself a treasure in heaven, y hazte tesoros en el cielo, and then you will never lack y anything. entonces jamás vas a escasear nada. For us, this is difficult, Pastor. Pastor, esto es difícil. How is that possible? ¿Cómo es eso posible? Yeah, because there is a reality. Sí, porque es que hay una realidad. There is an invisible reality. Hay una realidad invisible. You know there are banks in heaven? ¿Sabes que hay bancos en el cielo? There are storehouses in heaven. Hay almacenes en el cielo. Everything you would ever need is already provided for in heaven for you. Todo lo que tú necesitas ya está provisto en el cielo para ti. But you don't withdraw it as you withdraw here money. Pero tú no lo sacas como tú sacas el dinero aquí. You withdraw it with kingdom principles. Tú lo sustraes con los principios del reino. And we're going to learn those this Y week. vamos a aprender esos How principios. many of you want to learn those principles? Vamos a aprender esos principios. Hallelujah. Hay que aprenderlos. Aleluya. Oh, we're moving. Amen. Yes, we we're are. moving. Yes. Oh, praise the Lord. This is exciting. I'm getting ahead of myself. I'm getting behind of myself. It's okay. Hallelujah. Aleluya. But I'm just trying to, because those were the same things that I struggled with. Yo quiero hablar de esto porque estas son las mismas cosas con las cuales yo tenía una lucha. Because Jesus was talking from his kingdom perspective. Pero es que Jesús estaba hablando de su perspectiva del reino. And until we understand that we were saved into a kingdom, we will never understand Jesus. Y hasta que no entendamos que fuimos salvos a un reino, jamás vamos a poder entender a Jesús. Now, the idea was that God wanted to expand his kingdom into a visible realm. Ahora la idea era que Jesús quería expandir su reino a una dimensión visible. See, all kingdoms have one main motivation, and that is expansion. Todos los reinos tienen una motivación primordial y la cual es expansión. See, we here in the United States, we speak English because England, which was the kingdom that colonized the United States, decided to expand his territory. Nosotros hablamos en este país, en América, inglés porque fuimos colonizados por los ingleses y el lenguaje que ellos hablaban era inglés y ellos quisieron venir aquí a expandir su territorio. For you that come from Latin America, Para ustedes que vienen de América Latina, we are a result of a kingdom, somos resultados de un reino, Spain, España, wanting to expand his territory. queriendo expandir su territorio. And that's why you and I, for example, me, should I get, Oh, you shut it I off. think I shut it off. Yeah. Okay, it was me. I'm getting too excited. I'm turning off the microphone. Me estoy emocionando tanto que estoy apagando yo mismo el micrófono. So Spain had a motivation to expand its kingdom. Así que España tenía la motivación de expandir su reino. And that's why they sailed out, through Christopher Columbus Y por eso ellos se expandieron y salieron a través de Cristóbal Colón, and Pizarro and many others. Pizarro y mucho más. They were motivated by the notion of having a greater Y territory. eran motivados por la noción de tener un territorio más amplio. So they went out and they colonized, Así que ellos salieron y colonizaron. because that is the motivation of all kingdoms. Porque esa es la motivación de todos los reinos. And it comes from God. Y viene de Dios. See, God wanted to expand his invisible kingdom Dios quiere expandir su reino invisible into a visible realm. en una esfera visible. He expanded his invisible kingdom into a visible realm. Él expandió su reino invisible en una esfera o dimensión visible. And you can actually compare it to the colonies in the time of colonization. Y puede usted compararlo con la colonización, el tiempo de la colonización de este país. You know that the kings, for example, the king of Spain and the king of England, many of those colonies, they never put a foot in. Usted se puede imaginar que en esos tiempos el rey de España ni el rey de Inglaterra en los lugares que ellos colonizaron jamás pusieron una pisada. But their influence was visible. Pero su influencia era visible. Us in Puerto Rico, Nosotros en Puerto Rico we had a good time teníamos un buen tiempo with all the Taino Indians. con todos los indios taínos. And all we had on ourselves was a taparrabo here and here.
Y lo único que teníamos was a butt flap from here to here. And we went around Y caminábamos. butt naked. Estábamos desnudos. But as soon as Spain came to our country, Pero tan pronto España llegó a nuestro país, the influence of the kingdom was noticed immediately. la influencia del reino se fue notada inmediatamente. And we're going to talk about these principles. Y vamos a hablar acerca de estos principios. How every kingdom has a culture. Cómo cada reino tiene su propia How we cultura. speak. Cómo hablamos. How we dress. Cómo vestimos. What we eat. ¿Qué comemos? That is part of a kingdom. Eso es parte del reino. And that influence was shown in all these colonies in this world. Y esta influencia se puede ver en todas las colonias de este mundo. And if you go to Puerto Rico, for example, Y si va a Puerto Rico, por ejemplo, you can see the influence of the kingdom of Spain puede ver la influencia del reino de España by the language we speak. por el lenguaje que hablamos. You can see the influence of Spain by the food we eat. Puede ver la influencia de España por la comida que comemos. Even the architecture. Aún la arquitectura. When you go to the old cities. Cuando va a las ciudades antiguas. I've been in Spain many times. Y he estado en España muchas veces. And it is exactly the same as in Spain. Y son exactamente una réplica de España. If you go to the eastern coast, in the eastern coast of the United States, Si va a la costa este de los Estados Unidos and you go to Maine, y va a Maine and you go to Boston, y a Boston and you go to Washington, y a Washington, and you go to all these places where they have colonial architecture. y te va a ver que en estos lugares tienen una arquitectura colonial. When you go to England, it looks exactly the same. Cuando usted va a Inglaterra se ve exactamente igual. Because the king in a kingdom, Porque el rey en un reino it is the architect of that kingdom. es el arquitecto de ese reino. He decides how it's going to be built in his Él kingdom. decide cómo se verifica ese reino. He decides how we're going to build, which kind of style we're going to use. Él va a decidir qué clase de estructura y cómo usted va a edificar. And that's why you're going to find out that Jesus Y ahí es donde usted se va a dar cuenta que Jesús is the architect es el arquitecto of his kingdom. de su reino santo. Now, when God decides to expand his invisible kingdom Ahora, cuando Dios decide expandir su reino invisible into a visible realm, a una esfera visible, hallelujah, something wonderful happened. algo poderoso ocurre. It is the first time we experience Es la primera vez que experimentamos the power el poder in the words en las palabras of a king. de un rey. When a king speaks, Cuando un rey habla, his word is law. sus palabras son amor, Son law. son ley. What he speaks Lo que él habla comes to pass. acontece. It cannot be refuted. No puede ser refutada It cannot be changed. ni cambiada. We're going to see this Vamos a ver eso in the word of God. en la palabra de Dios. How even earthly kings, Como aún los reyes terrenales they gave an edict. daban un edicto, They said a word. daban un decreto con la And palabra. when they spoke, Y cuando hablaban, that word could not be changed. esa palabra no puede ser cambiada. Remember the story of Esther? ¿Se acuerda de la historia de Esther? When King Xerxes gave a decree Cuando el reino Xerxes dio un decreto after he was fooled or he was deceived después que él fue engañado by one of his superiors or one of his leaders, not superiors, he was a superior, fue engañado por uno de sus líderes, one of his ministers. uno de sus ministros. And that minister made him sign an edict that all the Jews were going to be evicted and killed from his country. Y le hizo firmar un edicto de que todos los judíos iban a ser echados fuera y matados. But he didn't know that Esther was a Jew. Pero él no sabía que Esther era una judía. And all of a sudden Esther decides to seek God.
Y de repente Esther comenzó a buscar a She Dios. begins to fast. Comenzó a ayunar. And she knew the dangers before her. Y ella sabía de los peligros que tenía que confrontar. Because it was known that if anybody would come to the king without being invited, he will be killed at the spot. Porque se sabía que si alguien entraba en la presencia del rey sin ser llamado, sería muerto en ese mismo instante. Unless the king extended his mercy scepter. Al menos que el His rey righteous. en su misericordia extendiera su cetro justo. His righteous scepter. Su cetro justo. So the day that Esther comes before the king, Así que en el día que Esther entre en la presencia del rey, everybody gets shocked. todo el mundo se asombra. Everybody's like, what's going to happen? Todo el mundo está como, ¿qué va a pasar? And then the king sees Esther. Y el rey ve a Esther. And he's like, when I see my wife. Y él dijo, cuando yo vea a mi esposa, Hallelujah. Just like when I see Margarita. o así como cuando yo veo a Elizabeth. Hallelujah. And the king said, oh, Lord have mercy. girl, Mujer, come close to me. acércate a mí. And he extended his scepter of Y mercy. extendió su cetro de misericordia. And she came. Y sí, ella vino. And at the end, Y al final, she told him, ella le dijo, you have been deceived. tú has sido engañado. You are gonna evict the people from your kingdom. Tú estás a punto de echar a la gente fuera de tu reino. And the same people you're evicting Y la misma gente que tú estás echando is fuera my people. son mi pueblo. So you're evicting Así me. que me estás echando a mí fuera. And all of a sudden Xerxes opened his eyes and says, what have I done? Y de repente Artajerjes abrió sus ojos y dijo, ¿qué yo he hecho? And you know what the king said? ¿Y sabes qué dijo el rey? I cannot change. Yo no puedo cambiar. I cannot undo what I have said. Yo no puedo alterar lo que yo he dicho. Even though the king loved her, Aunque el rey la amaba, he couldn't change his law. él no podía cambiar su ley. But what he did was, but I will establish a new law. Pero lo que él sí podía hacer es establecer una nueva ley. And I'm going to give the right for Israel Y yo le voy a dar el derecho a Israel to defend themselves against their enemies. para que se defienda en contra de sus enemigos. And if they decide to defend themselves, they can fight and I will back them up. Y si ellos deciden defenderse, yo lo voy a respaldar y ayudar. And Israel took on weapons. Israel tomó sus armas Hallelujah. And they stood. y se pararon firmes. And nobody dared to evict them. Y nadie se atrevió a echarlos fuera. And that's how they were saved. Y así fue como ellos fueron salvos. They weren't saved just because the king changed his mind. Ellos no fueron salvos porque el rey cambió su mente. He couldn't change the words. Él no podía cambiar las He couldn't palabras. change the law. Él no podía alterar la ley. Because when he spoke, Porque cuando él habló, what he speaks lo que él habla becomes a reality. se convierte en una realidad. And God as a king, Y Dios como un rey, in the beginning, en el principio, when you understand this principle, cuando tú entiendes este principio, when God spoke cuando Dios habló and he said, let there be light, y él dijo, sea la luz, there was no other thing that must have happened. nada más podía acontecer. The universe couldn't hold it back El universo no podía no hacerlo, because he was the king of the whole universe. porque él es el rey de todo el universo. And when he said, let there be Y light, cuando él dijo, sea la luz, there was an explosion of light hubo una explosión de that luz covered the whole universe. que cubrió todo el And universo nothing could have stopped y it nada podía pararlo, because he is a king. porque él es el rey. Hallelujah. Aleluya. That first chapter of Genesis Ese primer capítulo de Génesis establishes the veracity of the word of a king establece la veracidad de la palabra de un rey. and how important it is En cuán importante es for the word to be uttered. para que la palabra sea hablada. Even grammatically, Aún gramáticamente it is illogical the way that chapter was written. es ilógico en la forma como fue escrito este capítulo. Because that chapter was written and then God said. Porque este capítulo fue escrito y entonces habló Dios. And then the next verse comes and then God said. Y después el próximo verso dice, y dijo Dios. And so said God. Y también dijo Dios. You know, if you want to write it correctly, dramatically, you say, and so God said, and to put a column, and then you say everything he said. Si lo vas a escribir gramáticamente correcta, dices una vez, y dijo Dios, y haces la lista de todo lo que Dios You dijo. don't repeat the same thing over and over again. No repites lo mismo una y otra vez. But God
was establishing a principle. Pero Dios quería establecer un principio. My word cannot be changed. Mi palabra no puede ser When cambiada. I tell you to listen to my word, Cuando yo te digo que oigas mi palabra, when I tell you to believe in my cuando word, yo te digo que creas mi palabra, it's because I cannot lie. es porque yo no puedo mentir. I am the truth. Yo soy la verdad. I am the way. Yo soy el camino. I am the Yo life. soy la vida. And when I Y speak, cuando yo hablo, my words are true. mis palabras son What I verdaderas. say comes to pass. Lo que yo digo acontece. That's what God was trying to tell us in the Eso es lo first que- chapter of Genesis. Eso es lo que Dios nos estaba tratando de decir en Génesis capítulo 1. That His word Que su palabra is eternal. es eterna. And the kings of history tried to imitate Y los that. reyes de la historia trataron de imitar eso. But their words weren't eternal. Pero sus palabras no fueron eternas. There's only one. Hay solamente uno. You see, because He was with God, Porque Él estaba con Dios. and the word, La palabra, el verbo, the word la palabra is es God. Dios. That's why you cannot separate God from His word. Por eso es que no puedes separar a Dios de su palabra. That's why you can trust in this document. Por eso es que puedes confiar en este documento. Because it is the spoken word of the God that cannot change. Porque es la palabra hablada del Dios quien no puede cambiar. It's the essence of a king. Es la esencia de un rey. His word. Su palabra. Why do I say this? ¿Por qué yo digo esto? Because you have to understand that even your plan, the plan that God has for you, Porque tú tienes que entender que tu plan, el plan que Dios tiene para it ti, is connected, intertwined está conectado, está entrelazado with His words. con sus palabras. What was the thing that Jesus always called the attention to His disciples? ¿Qué era lo que Jesús siempre llamaba la atención de sus discípulos? Ye of little faith. Oh, vosotros de poca fe. What does that mean? ¿Qué significa eso? You don't believe my words. Tú no crees mis palabras. Have you not understood who I am? ¿Todavía no has entendido quién yo soy? I'm the one that was in the first book, in the first chapter of Genesis. Yo soy el que estuve con Dios en el primer capítulo de Génesis. My word Mis palabras cannot be changed. no pueden ser cambiadas. When you understand just this one principle, my darling, Cuando tú, amado mío, entiendes solamente este principio, when you understand that God cannot lie, cuando tú puedes entender que Dios no puede mentir, all things are possible for God. todas las cosas son posibles para Dios. All things. Todas las But there's cosas. one thing that it is impossible for God. Pero hay solamente una cosa que es imposible para Dios. He cannot lie. Él no puede mentir. He cannot change His mind Él no puede cambiar su about what mentalidad. He has said. De lo que Él ha dicho. What He says Lo que Él dijo becomes law se convierte en ley for you para ti and for Him. y para Él. That's why He's righteous. Por eso es que Él es justo. That's why the Bible calls Him the righteous king. Por eso la vida lo llama el rey justo, What is an unrighteous king? que es un rey injusto. A king that puts a decree for the people, but it is different for him. Un rey que pone un decreto para el pueblo, pero es diferente para él. That is a different rule. He Hay una- abides by different rules than the people. Él vive por diferentes reglas que el pueblo. God is not like that. Pero Dios no es That's así. why He came as a man, Por eso Él vino como un hombre to show you, para enseñarnos, that para enseñarte I am willing que yo estoy to dispuesto go through what you go through, para atravesar lo que tú estás to show atravesando, you para enseñarte that I don't change. que yo no cambio. I am love, Yo soy amor and I will die y yo moriré showing you how much I love para you, mostrarte cuánto yo and te how big amo my love is. y para que veas que cuán grande es mi amor. Aleluya. That's who my king is. Ese es quien es mi rey. Oh, Glory to God. hallelujah. Aleluya. I got a little bit of what is in him. Tengo un poco de lo que está en él. Hallelujah. Oh, glory. Glory. So when God speaks, Así que cuando Dios habla, what He says lo que Él dice is law. es ley. It cannot be changed. Puede ser cambiado. Why is this so important? ¿Por qué es esto tan importante? Go with me to Genesis chapter 1. Vamos a Génesis capítulo 1. Thank you, Holy Spirit. Gracias, Espíritu Santo.
When you understand the God's law or God's word Bueno, tú entiendes que la ley de Dios o la palabra de Dios cannot change, no puede ser cambiada. then you understand Entonces tú entiendes the plan of man in the eyes of God. el plan del hombre en los ojos de Dios. How important man is Cuán importante es el hombre on this earth. en esta tierra. And why the devil has worked to reduce us to depression, Y por eso es que el diablo nos ha reducido a la depresión, has reduced us to affliction, nos ha reducido a la aflicción, to worry, a la preocupación, to self-pity, para la baja autoestima, to feel that we're not good enough, para sentirnos que nunca somos buenos lo suficiente, to feel that we're rejected, para sentirnos que somos siempre to feel that rechazados, we will never make it. para sentirnos que jamás lo vamos a He lograr. has worked so hard throughout the ages to convince men and to reduce men to nothing, Él ha trabajado tan fuertemente por los siglos para tratar de reducir al hombre a nada, because he knows what is the role of man on earth. que Él sabe cuál es el papel del hombre en la tierra. And the moment the people of God stand up Y en el momento que el pueblo de Dios se paren firme in their responsibility and calling, en su responsabilidad y llamado, in the role that God established in the first book of Genesis, en el papel que Dios estableció en el primer in the capítulo de first Génesis, chapter, the moment man will retake retake his position, en el momento que el hombre vuelva a retomar su posición, all the kingdoms of the earth will crumble down under the feet of man. todos los reinos de la tierra se desmenuzarán debajo de los pies del hombre. Men are the worst threat for the kingdom of darkness. Los hombres son la peor amenaza para el reino de las tinieblas. And that's why the devil has reduced us to sickness, Y por eso es que el diablo nos ha reducido a to enfermedad, worry, a preocupación, to lack, para escasez, to poverty. para pobreza. And he has focused on so many other things. Y se ha enfocado en tantas cosas diferentes. We have focused ourselves in so many other things Nos hemos enfocado en tantas diferentes that we cosas cannot see the kingdom. que no podemos ver el We reino. cannot live in the No kingdom. podemos vivir en We el reino. cannot release the kingdom upon the No earth. podemos liberar el reino en esta Because the tierra. only way the kingdom of God get released upon the earth Porque la única forma que el reino de Dios se desate en la tierra is through righteous men and women es a través de hombres y mujeres justos that know what they were created for que saben para lo cual ellos fueron and that creados walk in that y purpose que caminan en ese and that propósito walk in that y destiny. caminan en ese destino. The gates of hell Las puertas del Hades cannot prevail against such a man and a woman. no puede prevalecer en contra de tal hombre y mujer. Hallelujah. Aleluya. These are the thoughts Estos son los pensamientos that God has for this church. que Dios tiene para esta iglesia. These are the thoughts Estos son los pensamientos that you as a church are going to impart to this community. que tú como iglesia vas a impartir a esta comunidad. These are the thoughts Estos son los pensamientos that you as a church are going to impart to this city and to this state que tú como iglesia vas a impartir a esta ciudad y a este estado and to this nation. y a esta nación. You're going to bring people back Vas a traer al pueblo de regreso to the kingdom. al reino. Aleluya. Whatever the king says Lo que el rey dice is law. es ley. Verse 26, chapter 1 of Genesis. Génesis capítulo 1 verso 26. Then God said, Entonces dijo Dios, what he's going to say now lo que Dios va a decir ahora is law. es ley, It's eternal. es eterno. He has not changed his mind about it. Él no ha cambiado su mentalidad al respecto. Let us make man in our image, Hagamos al hombre a nuestra imagen, in our likeness. a nuestra semejanza. You are made in the image of God. Tú eres hecho a la imagen de Dios. When the devil sees you, he sees God. Cuando el diablo te ve, él ve a Dios. That's why he hates you. Por eso él te odia. You are the image of God on earth. Tú eres la imagen de Dios en la tierra. Remember when God sent Moses to Pharaoh? Recuerda cuando Dios envió a Moisés delante de Faraón. He was a fallen man. Él era un hombre caído.
He was in the old covenant. Él estaba en el viejo pacto. He hadn't been redeemed to his position like Christ has done for us. Él no había sido redimido a su posición como lo hizo Cristo por nosotros. But anyways, Pero de todos when modos, God sent him to Pharaoh, cuando Dios lo envió a Faraón, he told him, Él le dijo, I have made you yo te he hecho to be as God a ser como Dios before Pharaoh. delante de Faraón. Yes. So when Pharaoh sees you, Así que cuando el Faraón te ve, he will see the great I am. él va a ver el gran yo soy. Aleluya. So I don't know if you're convinced that you look like a monkey. Yo no sé si usted está convencido que usted parece un mono, un donkey. If you want to believe that, Si usted quiere creer eso, go ahead. allá usted. Maybe one day you'll get the tail too. Quizás algún día le sale la colita también. But you know what? This whole world, it was just like Pastor Raul was saying. Es como el pastor Raúl está diciendo, todo este mundo It has a mentality. tiene una mentalidad. And you know that people can be sincerely wrong. Y sabes que la gente puede estar sinceramente incorrectos. Don't get impressed by people that come to you with PhDs No se asombre de la gente que viene a usted con doctorados. and come to you with all kinds of education and titles. Y viene a usted con toda clase de títulos. Because they can be educación. doctors in foolishness. Porque ellos pueden ser doctores en necedad. Can somebody say amen? ¿Alguien puede decir amén? And we're living in a society Y estamos viviendo una sociedad that what was wrong is right now. que lo que antes estaba mal ahora se dice que está bien. You see, that's why it's so wonderful. We're like, oh, I'm getting ahead of myself. Por eso es que es tan maravilloso cuando kingdom. viene un reino. A kingdom is so wonderful Un reino es tan maravilloso. because the essence of the kingdom is the king. La esencia del reino es el rey. The law of the kingdom is the word of the king. La ley del reino es la palabra del rey. So if the king doesn't change, Así que si el reino the cambia, laws don't change. las leyes no cambian. No matter how much we want to influence the king will never change. No importa cuánto querramos influenciar al rey, el rey no va a cambiar. But it's not like that in a democracy. Pero no es así en una democracia. You see, in a kingdom, the En un- constitution of the kingdom says, I, the king. En la constitución de un rey, en el Un reino, reino. él dice, yo soy. In the constitution of the kingdom of Rey. God, it is, I, the Lord, En la constitución del reino de Dios es yo el Señor, Jehová. Jehová. Amen. But in a democracy, Pero en una democracia, the constitution says, la democracia, la constitución dice, we the people. nosotros el pueblo. Who decides? ¿Quién decide? The people. El pueblo. So as long as everybody's righteous, Así que mientras todos sean justos, it's great in a democracy. es tremendo una democracia. Because we the people Porque nosotros el want pueblo what is righteous. estamos obrando lo que es justo. But when the majority decides Pero cuando la mayoría decide that unrighteousness is the rule of the day, que la injusticia es la ley del día, then that gets voted in. entonces eso es votado y aceptado. You can never do that in a kingdom. Pero en un reino tú jamás puedes hacer eso. See, a democracy is established in two principles: Una democracia se establece en dos principios. individual vote En el voto individual and private property. y en la propiedad privada. Those are the two foundations of a democracy. Esos son los dos fundamentos de la democracia. And both things Y ambas cosas do not exist in a kingdom. no existen en el reino. Because in a kingdom, Porque en un reino it is the king that decides. es el rey quien decide. And in a kingdom, Y en el reino the king is the Lord. el rey es el Señor. Now, we have not understood. We're going to talk about Lord. Vamos a hablar acerca de lo que es el Señor. Another word for Lord Otra palabra para Señor is owner. es dueño. There's only one owner in the kingdom of heaven, Hay solamente un dueño en el reino del cielo. and his name is Jesus. Y su nombre es Jesús. And one of the biggest lies the devil has sold us is that we own something. Y una de las mentiras más grandes que el diablo nos ha metido a nosotros es que nosotros somos dueños de algo And that we can vote.
Y que nosotros podemos votar. And that we can choose Y que podemos escoger the two lies of sin. las dos mentiras del pecado. We're going to talk about those. Vamos a hablar acerca de eso. Hallelujah. You see, when you understand ¿Ves? Cuando usted entiende that there's only one Lord, que hay solamente un Señor. we're going to see againly, actually, Vamos a ver actualmente. I threw a Norwegian word there in the middle. Hallelujah. I'm juggling three languages at the same time. I've been thinking in Norwegian for the past 15 years, so now I have to like He estado pensando en noruego por los últimos 15 años, así que a veces se me traba él. have a little mercy on me. Tenga misericordia conmigo. You see, we're going to see actually in these verses that we're going to read. Vamos a ver en estos versos actualmente que vamos a leer. Hallelujah. God says, we will make man in our image Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen and in our y likeness. conforme a nuestra semejanza. The word likeness has to be with the essence that it's inside of man. La palabra semejanza tiene que ver con la esencia de lo que hay dentro Has the del same hombre. values, Tiene los mismos valores, has the same principles. tiene los mismos principios. It's motivated by the same things we're motivated by. Es motivado por las mismas cosas que Dios es motivado. So man was made in love Así que el hombre fue hecho en amor, as an instrument of love, como un instrumento de amor, as God is. como lo es Dios. That's who we are. Eso es lo que somos. We are like God. Somos como Dios. That's why the whole creation, Por eso es que toda la creación it's crying out. está clamando, está gimiendo, It is crying in birth pains está gimiendo con dolores de parto for the manifestation, para la manifestación, for the revelation, para la revelación for the Son of God and the sons of God, the daughters of God to be revealed. de los hijos de Dios para que sean revelados. The Los misterios people de that Dios. look like God, La gente que se ve the como Dios, people that act like la God, gente que actúa the como Dios, people that are full of God. la gente que está llena de Dios. The whole world is tired of religion. El mundo entero está cansado de la religión. They are tired of traditions of men. Están cansados de las tradiciones de los They are hombres. crying for the people that come from the kingdom of heaven. Están clamando para que venga la gente del reino de Dios. They're crying out for us. Están clamando por nosotros. Hallelujah. Aleluya. So you're done, you're made, you're created in his likeness. Tú eres hecho conforme a su semejanza. And look what he says here. Y mira lo que dice aquí. I never saw this before. Yo nunca había visto esto I have anteriormente. always read these verses, Y he leído estos versos, but I have never really caught it. pero nunca lo había entendido. Look what it says. Mira lo que dice. Let them, Y mira lo que dice. Que ellos señoreen. let them, Que ellos. let them. Que ellos. Does he say, let us together with them? No dice nosotros juntamente con ellos. Let them Deja que ellos rule señoreen over the fish sobre los peces and of the sea del mar and the birds of the air, y las aves de los cielos, over the livestock, en las bestias, over all the earth. sobre toda la tierra. In another translation, let them have En dominion. otra traducción dice, permite que ellos tengan dominio. Dominion. Que ellos tengan dominio. It is talking about having lordship or having rule. Está hablando de tener un señorío, o That you poder have gobernar, authority. tener autoridad. You have a delegated authority. Tiene autoridad delegada. See, lordship can be delegated. El señorío puede ser delegado. You see, ownership doesn't get delegated. El pertenecer o el ser dueño no se puede delegar. You have to understand this. Tú tienes que entender esto. Because sometimes we have become lords or owners of the blessing. Porque a veces nosotros nos hemos convertido dueños o señor de la bendición. We think that the blessing that God gives me, the final destination is me. Porque creemos que la bendición que hemos obtenido de Dios, su destino final soy yo. And that's why poverty gets perpetuated. Y por eso es que la pobreza se extiende. Because you were never created to own anything. You were created to distribute everything. Que tú nunca fuiste hecho para adueñarte de nada, sino para ser distribuidor de todas las In the cosas. kingdom of God, En el reino de Dios, we're going to talk about this. vamos a hablar acerca de esto.
We don't own anything. Tú no eres dueño de nada, yo tampoco. God is the owner. El único dueño es Dios. We are distributors. Nosotros somos distribuidores. We are administrators. Somos administradores. And as we need it, we use that which has been administrated to us. Y mientras necesitamos, usamos aquellas cosas que se nos han sido dadas para administrar. But we are supposed to, after we're done to administer Pero después que hemos terminado de administrar las what cosas, I have, lo que yo tengo, what has been given me, lo que se me ha dado, then I have to distribute it entonces yo tengo que distribuirlo to the place where there is the need for the kingdom. al lugar donde hay necesidad del reino. We're going to find out one of the greatest sins of the church. Vamos a darnos cuenta que uno de los pecados principales de la iglesia, One of the things that is perpetuating poverty in the church, una de las cosas que está perpetuando o extendiendo la pobreza en la iglesia, and it's hoarding. es el acumular. Hoarding. El acumular. We're gonna see what the Bible says about this. Vamos a ver lo que habla la Biblia acerca de esto. Because we were never created to hoard and to store anything. Tú y yo nunca fuimos creados para almacenar ni para acumular cosas. The distribution center that becomes a storage facility. El centro de distribución que se convierte en un almacén. Imagine that you have a Coca-Cola distribution center here in the city of Elgin. Imagínate que tuvieras un centro de distribución de Coca-Cola aquí en Elgin. And they have been delegated by the Coca-Cola company the responsibility to distribute to all the stores in Elgin. Y se le delegó de la compañía Coca-Cola principal que se le distribuyera a cada tienda aquí en Elgin. As that distribution center does a good job, Mientras ese centro de distribución en Elgin haga un buen trabajo, they send the trucks on the right time. envían los camiones al tiempo correcto. They send them with the right amount of Coke in them. Y envían los camiones con el tamaño preciso de cantidad de And Coca-Cola. they empty the distribution center constantly. Y están vaciando el centro de distribución constantemente. Then all of a sudden, Entonces de repente the headquarters el cuartel general decides we need to expand this distribution center decide queremos expandir este centro de distribución because they're being too effective. porque está siendo demasiado efectivo. So we need to build new offices. Así que necesitamos We need to edificar expand the storage area. nuevas oficinas y expandir el We need almacén. to build a new cafeteria. Tenemos que edificar una nueva cafetería. We need to buy new trucks Tenemos que comprar nuevos camiones because they're doing such a good que job están haciendo tan buen that trabajo. we need to expand even the area where we're going to expand to DuPage County now. Aún el área donde estamos, ¿qué? That we're going to expand from Elgin to DuPage County. Vamos a expandir de Elgin al condado de DuPage. And we begin to expand. Why? Because this distribution center is just doing so good. Y vamos a expandir porque este centro de distribución ha hecho tan bien. But what would happen Pero ¿qué ocurriría if that distribution center, si ese centro de distribución, the management, el gerente decides decide, nothing goes out of here nada sale de aquí and he locks all the doors? y cierra todas las puertas con candados? We're not going to let nobody get Coke Y decimos, nadie va a obtener Coca-Cola aquí because we might run out. porque se nos puede acabar. Because you never know what happened tomorrow. Porque tú no sabes lo que va a ocurrir mañana. We have to make sure Tenemos que asegurarnos that we have enough que tenemos suficiente and so we can survive. para que podamos sobrevivir. And they're thinking Y están pensando, that Coke is theirs. esa Coca-Cola es de ellos. And they lock the doors. Y cierran las puertas. You know what happens? ¿Sabes qué ocurre? From the headquarters, Del cuartel general, they cut the financing. ellos cortan el financiamiento. They cut the expansion. Ellos cortan la expansión. They cut the growth. Ellos cortan el crecimiento. And at the end, Y al final, take the administration delegation from those managers. quita de ellos la delegación de administración. Gracias. From the managers De los gerentes and give it to somebody y else. se lo dan a alguien más. They would do according to the will Van a of the headquarters. ser de acuerdo a la voluntad de las oficinas centrales. You know that Christians today ¿Tú sabes que los cristianos hoy en día are the second son los segundos distribution center. centros de distribuciones?
is the second picture of that distribution center. Los cristianos son el segundo cuadro de ese centro de distribución. Because we're being so effective. Porque somos tan efectivos. We can get things done. Podemos hacer las cosas. Then all of a sudden we lock the doors. Y de repente cerramos las puertas. And we don't let nobody else be blessed. Y no dejamos que nadie más sea bendecido. And when the Lord blesses me, Y cuando el Señor me bendice a mí, it stops here. aquí se detiene. I become like a dam. Yo me convierto como una represa. That has happened. This is the condition of the church today. Esa es la condición actual de la iglesia. And I dare to say, I'm going to say this, and I'm going to say this. Y yo me atrevo y yo voy a decir esto. You know the first dams in the church? ¿Ustedes saben cuáles son las primeras represas en la iglesia? Those that stand on the pulpit. Eso que está en el púlpito, excepto aquí. Perdón. Because many times Porque muchas veces we preach the message, predicamos el mensaje, we encourage the people, animamos al pueblo and people give. y la gente da, But it stops here. pero ahí para. And then you see the pulpit grow. Y entonces tú ves el púlpito crecer, You see the pastor get the house tú ves que el pastor consigue la casa And the cars. y el carro and everything, y todo, but the whole people are poor. pero toda la iglesia está pobre. There's something wrong. Hay algo malo. I tell my church, if you don't prosper Yo and le I digo a mi prosper, iglesia, si tú no prosperas y yo prospero, there's something wrong. algo está malo. I prosper, Yo prospero. and as I prosper, Y mientras yo prospero, the church has to prosper. la iglesia tiene que prosperar. The church has to grow. La iglesia tiene que crecer. We're going to talk about this. Vamos a hablar de This eso. is what happened in the book of Acts. Eso es lo que pasa en el libro de los When the Hechos. kingdom of God gets established in a place, Cuando el reino de Dios se establece en un lugar, you know, one of the first manifestations of the kingdom, ¿usted sabe cuáles son una de las primeras manifestaciones del reino? after its language Después de su lenguaje and its culture, y su cultura, it is its economic system. es el sistema económico. You know that in the first church, En la primera iglesia, in about 70 days en 70 días, after Jesus went to heaven, después que Jesús se fue al cielo, you can see it in the Bible. lo puede ver en la Biblia, In about 70 days como en 70 días, after Jesus went to heaven, después que Jesús fue al cielo, the church in Jerusalem, la iglesia en Jerusalén they got rid of poverty. se deshacieron de la pobreza. There was nobody poor in the church. No había nadie pobre en la iglesia. I said to God one time, Yo le dije a Dios una vez, when I read this, it sounds like fantasy. cuando yo leo esto parece fantasía. I want to see this. Yo quiero ver esto. We implemented that economic system in our church. Implementamos este sistema económico en nuestra iglesia We're going to talk about it. y vamos a hablar al respecto. Last Sunday, El domingo pasado we celebrated our first Commonwealth Day. celebramos, ahí dice Commonwealth. Commonwealth, riqueza común, Riquezas común, primer día de riquezas común, riquezas comunes, comunes, o la riqueza común. o la riqueza común. Commonwealth. You see, Riqueza because the economy of a kingdom Porque la economía de un reino is a commonwealth. es una riqueza común. It's not private ownership. No hay dueños privados. You see, the king is the owner of everything, El rey es el dueño de todo. and what happens is Lo que ocurre es that we don't own anything. que nosotros no somos dueños de nada. You don't own absolutely Tú anything, no eres dueño de nada, but you have access to everything. pero tienes acceso a todos. You have access to everything. Tienes acceso a todos. You see, when Adam was established and placed in the Garden of Eden, Cuando Adán fue colocado en el huerto del Edén, you know what the Lord said? ¿sabe qué dijo el Señor? Of all the trees in the garden, De todos los árboles en el huerto. do you know how many millions of species of fruit trees and of edible trees that it exists on the earth? ¿Sabes cuántos millones de árboles que son comibles hay aquí en la tierra? And God said, you have access to all of them. Y él le dijo, tienes acceso a todos ellos. You can eat from all of them. Puedes comer de cada uno de ellos.
could eat from any tree. Puede comer de cualquier árbol. We're going to talk about why did Jesus, when he talked about the kingdom, Vamos a hablar de por qué Jesús, cuando habló acerca del reino, he said, look at the birds of the sky. Él dijo, mira las aves del cielo. See, the birds have access to all the trees, Porque las aves del cielo tienen acceso a todos los árboles, but they don't take ownership of any of them. pero no se adueñan de ninguno. And that's why they never go hungry. Y por eso nunca escasean y nunca mueren de hambre. Santo. But what do we do? Pero ¿qué hacemos nosotros? Because of sin, Por causa del pecado. what did Eva do? ¿Qué Eve. hizo Eva? What did Eve? She saw the tree, Ella vio el árbol. and the tree of knowledge of good and evil, it could give her something. She could own knowledge. El árbol del conocimiento de bien y el mal podía darle algo. Ella podía ser dueña del conocimiento. She could be own being like God. Ella podía ahora ser como Dios. That was the temptation of this tree. Esa fue la tentación de ese árbol. That she could possess something. Que ella podía poseer algo. And the moment she tried to possess something that wasn't hers, Y en el momento que ella podía poseer algo que no era de ella, and she gave it to her man, y se lo dio a su hombre. and Adam and Eve both ate. Y a Adán y Eva ambos comieron. Imagine the greed. Imagínate la avaricia. You have access to all the trees, Tienes acceso a todos los árboles. but I still want that one Pero yo todavía quiero aquel that's not mine. que no es mío. That's what happened. Eso fue lo que ocurrió. And when they took possession, they put a fence around the tree. Y cuando tomaron posesión, ellos pusieron una cerca alrededor del árbol. Curse came. Y entró la maldición. Today, many of us, Hoy, muchos de nosotros we have forgotten se nos ha olvidado what God has said, lo que Dios ha dicho. that we can eat from all the trees. Que podemos comer de todos los árboles. You know what? ¿Sabes qué? You can fly into my garden Puedes volar a mi jardín and you huerto, can eat from my tree. y puedes comer de mi árbol. And I can fly into your garden Y yo puedo entrar en tu huerto and I can eat from your tree. y comer de tu árbol. That's how it is in the kingdom. Así es como funciona el reino. But we think Pero nosotros pensamos that God has run out of ideas for us. que a Dios se le acabaron las ideas para nosotros And we have only the one tree of our profession. y que tenemos solamente el árbol de nuestra profesión. The only thing that can provide for me my job, Lo único que me puede proveer a mí es mi trabajo, my education, mi educación, my husband, mi marido, my wife. mi esposa. And we have 2, 3 trees Y tenemos, that we dos have o put a tres, fence around, and we want to possess them. y tenemos 2 o 3 árboles el cual cercamos y queremos poseerlos. And we think that that's the only way God can ever supply for us. Y creemos que esa es la única forma que Dios puede suplirnos. But here's God saying, Y aquí está Dios diciendo, of all the trees de todos los árboles on the earth, en la tierra, you can eat. tú puedes comer Freely eat. libremente. They don't belong to you. Ellos no te pertenecen, They belong to me. me pertenecen a mí. But you can eat all the fruit you want. Pero puedes comer todo el fruto que tú quieras. What do you rather have, the tree or the fruit? ¿Qué tú prefieres tener, el árbol o el fruto? I'd rather have the fruit when I know that He's the one cultivating it. Yo prefiero tener el fruto cuando Él es el que lo está cultivando. When He's the one cultivating the tree, Cuando Él es el que está cultivando el árbol. I know I will never run out of fruit. Yo sé que yo nunca me voy a acabar del fruto. Hallelujah. I got ahead like about 2 preachings. Me adelanté como 2 prédicas. Hallelujah. Man, look what it says here. Mira lo que dice aquí. And over the livestock, over all the earth. Y sobre todo animal que se arrastra en la tierra. When God created man, Cuando Dios creó al hombre, we come back. regresamos. The word of a king is law. La palabra de un rey es ley. What God says Lo que Dios dice is law unto Himself es ley para sí mismo and unto us. y para nosotros. What does that have to do with this verse? ¿Qué tiene que ver este verso con eso? See, once I asked myself, if God is sovereign, you know what sovereign is? Una vez yo me pregunté, pero ¿sabes lo que es soberano?
If God is sovereign, Si he Dios can es soberano. do whatever he wants, Él puede hacer lo que Él quiera, whenever he wants, cuando Él quiera, however many times he wants. cuantas veces Él quiera. He don't have to ask nobody. Él no tiene que pedirle cuentas a nadie. He's God. Él es Dios. He's sovereign. Él es soberano. But if he's sovereign, Pero si Él es soberano, why do we have to pray? porque tenemos que orar. Because if God is going to do whatever he wants to do, whenever he wants to do it, and however many times he wants to do it, why do we have to pray? Porque si Dios va a hacer lo que Él quiera, cuando Él quiere y como Él quiere hacerlo, ¿por qué tenemos que orar entonces? The answer is in this verse. La respuesta está aquí en este verso. He gave dominion. Él le dio dominio. He gave the authority Él le dio autoridad of whatever happens on earth de lo que ocurre en la tierra to men. a los hombres. He has delegated the authority Él le ha delegado la autoridad to open a door for heaven on earth para abrir una puerta para el cielo y la tierra to humanity. a la humanidad. That's why the devil hates when we pray. Por eso es que el diablo odia cuando oramos. That's why the devil hates when we come to prayer. El diablo odia cuando venimos a la That's oración. why the devil doesn't want you to get up in the morning Por to eso, pray. si el diablo no quiere que usted se levante temprano a That's orar. why he does anything to let you feel, oh, it's better to watch a movie than to pray. Por eso es que él te hace sentir mejor viendo una película que orar. That's why he never wants you to pray. Por eso es que él nunca quiere que usted ore. Because he knows that when you pray, Porque él sabe que cuando usted ore, you are the one that has the authority delegated from tú heaven eres el que tiene la autoridad delegada del cielo to release the will of God on earth. para desatar la voluntad de Dios en la tierra. You can stop the devil Tú puedes detener al diablo with your prayer. con tu oración. And you know what? God is not going to do it for you. Y sabes que Dios no lo va a hacer por ti. There's only one kingdom principle that releases the authority of God against the enemy in your favor. Hay solamente un principio del reino que desata la autoridad de Dios en contra del enemigo. Besides prayer, A través, aparte de la oración, it's when you tithe. es cuando tú diezmas. And that is a kingdom principle of infrastructure. Y eso es un principio del reino en la infraestructura. All kingdoms have infrastructure. Todo reino tiene una And that infrastructure needs to be financed. Y esa infraestructura tiene que ser financiada. And that infrastructure is always financed through taxation. Y tiene que ser financiada por medio de los impuestos. So your tithe is not yours. Así que el diezmo no te pertenece a ti. You know what? Not even the 90% that you have is yours. Y en verdad, ni el 90% es tuyo tampoco. It's just that the kingdom allows his benefits and its riches to go through your Es hands. solamente que el reino permite que sus beneficios y sus riquezas atravesar tus manos So that you can administrate them. para que tú las puedas administrar. Hallelujah. Aleluya. How many time do I have? ¿Cuánto tiempo tengo? I've been preaching for an hour and a half. I've been preaching for an hour and a half. Oh my God. And this is just introduction. Y esto es solamente la introducción. Hallelujah. Lohannes. Amen. We'll wrap it up. Vamos a terminar. We'll wrap it up. And he says, and over all the creatures that move along the ground. Y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, Men el are hombre, the masterpiece, los hombres son la arte maestra, the pinnacle lo más alto of the creation of God. de la creación de Dios, la cumbre de la creación de Dios. We are the vice regents of the kingdom of God. Somos los virreyes del reino de Dios. You see, in a kingdom, usually the kids of a king, they are princes and prince. En un reino, los hijos de los reyes son príncipes y princesas. But in the kingdom of God, Pero en el reino de Dios it's different. es diferente. We are vice regents. A vice regent is a king that is in another land. Somos virreyes y un virrey es un rey que está en otra tierra. You see, one time the king of Portugal had a son. Una vez el rey de Portugal tuvo un hijo And the son said, Dad, I want to be king now. y el hijo le dijo, papá, yo quiero ser rey ahora. And then the dad said, you cannot be king until I die. Y el papá le dijo, tú no puedes ser rey hasta que yo muera. But I can do something for you. Pero yo puedo hacer algo por ti. If you want to rule, Si tú quieres reinar, then you have to leave this country. tienes que irte de este país, You have to leave the mother country. ir a otro país, And then dejar you- el país madre And then you can go to one of our colonies. e irte a una de nuestras colonias. So he was sent to Brazil. Así que él fue enviado a Brasil. So as the
the prince came to Brazil, his title changed. Así que cuando el príncipe llegó a Brasil, su título cambió. He became a vice regent. Él se convirtió en un virrey. And what was it? It was the king representing the kingdom of Portugal in the colony. Y él era el rey representando el reino de Portugal en esa colonia. And as long as the king is in the main country, then he could function as a king. Y mientras el rey esté en ese país madre, él puede funcionar como un rey. You see, that's why God wanted us to have the authority like him on earth as he has in heaven. Por eso es que Dios quiere que nosotros tuviéramos la misma autoridad que él tiene en el cielo, nosotros aquí en la tierra. And that's why he's not here. Y por eso es que él no está aquí. Even when he came, but then he left. Aun cuando él vino, pero se regresó In the physical. en lo físico. Because he always intended for mankind to be his vice regents. Porque siempre fue su intención que el hombre fuera su virrey. I will read this last verse here Leo este último verso aquí. in Revelation chapter 5. En Apocalipsis capítulo 5. Praise the Lord. Gloria a Dios. Is somebody getting something today? ¿Alguien está recibiendo mucho hoy? Amen. It says in verse 11, En Apocalipsis 5:11. in the second portion, and in verse 12, and in a loud voice they sang a song. Que decían a gran voz. Hallelujah. I got ahead of myself. No, in verse 9. Verso 9. It says, you are worthy to take the scroll Digno eres de tomar el libro and to open its seals, y de abrir sus sellos, because you were slain, porque fuiste inmolado and with your blood you purchased men for God, y con tu sangre nos has redimido para Dios from every tongue, de toda lengua, from every language, de todo linaje, from every people and nation. todo pueblo y nación, And you have made them to be a kingdom. y nos has hecho para nuestro Dios reyes. In Spanish it says, you have made us unto our God kings Nos has hecho para nuestro Dios reyes and priests y sacerdotes, to serve our God. y reinaremos sobre la And they tierra. will reign on earth. Y reinaremos sobre la tierra. Where is our kingdom mandate? ¿Dónde está el mandato del reino? It's on earth. Es en la tierra. It's on earth. Es en la tierra. You have been called to rule over your circumstances. A ti se te ha dado la autoridad para gobernar sobre tus You have been circunstancias. called to rule over all things around Tú you. eres llamado a gobernar sobre todas las cosas alrededor tuyo. But understand one thing. Pero entiende algo. You were never called to rule over another person. Tú nunca fuiste llamado para gobernar sobre otra persona. Men were never called in the original purpose to rule over his wife. El hombre en su propósito original nunca fue llamado a gobernar aún sobre su esposa. That was a result of sin. Ese fue el resultado del pecado. That came because of what Eve did. Eso ocurrió de lo que Eva hizo. Her desire was going to be for her man, and the man was going to rule over her. Su deseo iba a ser para el hombre y el hombre iba a gobernar sobre But ella. when Jesus became a curse for us, Pero cuando Jesucristo se hizo una maldición por He nosotros, redeemed us from the curse of the law. Él nos redimió de la maldición de la ley. He became curse for us. Él se hizo maldición por And when He nosotros. redeemed us from the curse of the law, He redeemed women back to her position in Christ. Cuando Él nos redimió de la maldición de la ley, Él redimió a la mujer a su posición original. Women are queens. Las mujeres son reinas. Women are queens. Las mujeres son reinas. Women are being restored back to her kingdom mandate. Las mujeres han sido restauradas a su mandato de reino To be queens. para ser reinas, To establish the kingdom of God through rulership together with their wife, with their husbands. para establecer el reino de Dios a través de la gobernación conjuntamente con su esposo. So when you see a place that they're taking lordship over other people Así que cuando tú ves un lugar donde están gobernando sobre los demás, and enseñoreándose manipulating y them, manipulándolos, they're not working under the kingdom no principles. está trabajando bajo los principios del reino. They're working in the old covenant. Están trabajando en el viejo testamento, viejo pacto. But in the new covenant, Pero en el nuevo pacto we have been reinstated hemos sido reinstituidos to the kingdom mandate of ruling over the earth. al mandato del reino de gobernar sobre toda la tierra.
but not over other people. pero no sobre otras Because personas. a king never rules over another king. Porque un rey nunca gobierna o se enseñorea de otros reyes. You know what kings do to each other ¿Sabes? when they're at peace with each other? ¿Sabes qué hacen reyes cuando están en paz el uno con el otro? They serve each other. Se sirven el uno al otro. They go to war together. Ellos van a las guerras juntos. They give their children in marriage to each other. Ellos se dan los hijos en matrimonio el uno con el otro. They respect their borders. Ellos respetan sus linderos. There's no competition. No hay competencia. They serve each other. Se sirven el uno al otro. Hallelujah. Aleluya. I just gave you a little taste. Te di un para que pruebes. There's more where that came from. Hay más de donde salió eso. We're going to be talking specifically Vamos a estar hablando específicamente about how the kingdom of God works de cómo opera el reino de Dios and how you can in a practical way begin to live and walk in the kingdom and be a kingdom minister. y cómo usted puede comenzar a caminar en estas cosas prácticamente y convertirse en un ministro del reino. And I'm telling you, Y les digo, these principles estos principios are the principles that need to be in place son los principios que tienen que estar en su lugar before the end comes. antes que venga el fin. Because the Bible says that the gospel of the kingdom Porque la Biblia dice que el evangelio del reino, in Matthew en 24, Mateo 24, the gospel of the kingdom shall be preached to all nations que el evangelio del reino será predicado a todas las naciones as a testimony to them. como un testimonio a ellos. You know what this means? ¿Sabe qué significa esto? It's going to be tested. Que esto va a ser probado. People are going to taste it. La gente lo va a poder People probar. are going to see it through you and me. La gente lo va a poder ver a través de And ti they're y going de to mí. see this system is better than our system. Y van a poder ver que este sistema es mejor que el sistema mío. Everybody's going to recognize that Jesus is the Lord. La gente va a reconocer que Jesucristo es Señor. Everyone will know that Jesus is the true King. Van a ver que Jesucristo es el verdadero Rey. And it's going to be tested in all the Y nations. será probado en todas las naciones. They're going to try it and they're going to prove it and they're going to see, this is better. Ellos lo van a probar y van a saber que esto es mejor. And then the Bible says the end will come. Y entonces dice la Biblia que el fin vendrá. But it begins with me Pero comienza conmigo and it begins with you. y comienza contigo. Oh, hallelujah. I'm so Oh, excited aleluya. about Estoy what the tan Lord emocionado. what the Lord is about. It's already starting. Ya está comenzando. And I am ministered and humbled Y yo estoy ministrado y humillado by the humbleness and the heart of your pastor. por la humildad y el corazón de su pastor. We may be friends. Puede ser que seamos amigos. We may have grown up together. Crecimos en el evangelio juntos. But I don't know this man in the flesh. Pero yo no conozco a este hombre en la carne. And this man doesn't know me in the Y flesh. este hombre no me conoce a mí en la carne. We know each other in the spirit. Nos conocemos en el espíritu. And I am so honored, Pastor Raul, that you have allowed us to come and give by grace, by what by grace we have received. Estoy tan honrado, Pastor Raúl, que usted nos permitió venir aquí a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Nicodemus came to Jesus Nicodemos vino a Jesús and he told him, I know that you come from God y él le dijo, yo sé que tú vienes de Dios, because nobody can do the things that you do unless God is with them. porque nadie puede hacer las cosas que tú haces a menos que Dios esté contigo. But Jesus told him, Pero Jesús le dijo, Nicodemus, Nicodemos, I don't know if there's any Nicodemus here today, no sé si hay algún Nicodemo aquí hoy. but Jesus told Nicodemus, Nicodemus, Jesús le dijo, Nicodemos, unless you are born again, al menos que tú nazcas de nuevo, you cannot see the kingdom of no God. puedes ver el reino de Dios. See, the first thing we need to have Lo primero que tenemos que tener is the passport of the kingdom. es el código del reino, Pasaporte. el pasaporte del reino, The passport. el pasaporte. Your name has to be registered in the books of registration of heaven. Tu nombre tienes que estar escrito en los libros de registro del cielo. And when your name is written there, your eyes all of a sudden are open to the invisible kingdom that you couldn't see before. Y
cuando tu nombre está escrito en ese libro de registro, tus ojos son abiertos y ahora puedes ver ese reino invisible que no se podía ver antes. I received my passport into the kingdom of God when I was 12 years old. Yo recibí mi pasaporte al reino de Dios cuando tenía solamente 12 años. My mom took me to church. Mi mamá me llevó a la iglesia. She told us to pray, Nos dijo que oráramos and I did it in obedience, y lo hacía en obediencia. but I never saw the kingdom. Pero nunca veía el reino. I never saw Jesus Nunca vi a Jesús until I was 12. hasta que tuve 12 años. And the gospel was presented to me. Y el evangelio se me presentó. And when I received Jesus as my Lord Y cuando and Savior, yo recibí a Jesucristo como mi Señor y Salvador, my eyes were open. mis ojos fueron abiertos. My ears were open. Mis oídos fueron abiertos. I could read that book that before it was like reading Chinese, Ahora puedo leer este libro que antes era como leer chino. and I could understand it Y ahora puedo entenderlo. because your eyes are open Porque tus ojos son abiertos when you're born again. cuando tú naces de nuevo. Why does it say you're born again? ¿Por qué dice que son nacidos de nuevo? Because before we were born into the kingdom. Porque antes fuiste nacido en el reino. We have been in the kingdom even before the foundation of the earth, Porque estábamos en el reino antes de la fundación del mundo. but we lost it Pero lo perdimos because of sin. por el pecado. But Jesus came back Pero Jesucristo vino to birth us again into his kingdom. para darnos a luz nuevamente, pero en su reino. And we do that when we receive him as Lord and Y Savior. hacemos eso cuando recibimos a Jesucristo. If you're here today Si usted está aquí en esta tarde, and you don't have a passport into the kingdom of usted heaven, no tiene ese pasaporte para el reino del cielo. or maybe your passport expired, I don't know. O quizás se expiró el pasaporte, yo no sé. It usually doesn't expire, Usualmente no expira. but you can make it go canceled, be canceled. Pero tú puedes hacer que se cancele ese pasaporte. It can happen. Puede ocurrir. And if you're here, you want to get your passport Si tú estás aquí y quieres conseguir tu pasaporte into the kingdom. en el reino, All you have to do is just tell Jesus, Jesus, lo que tienes que hacer es decirle a Jesús: I recognize you as the Lord and the King. Jesús, yo te reconozco como el Señor y el Rey. If you're here today, Si estás aquí hoy, I want you to lift up your hand there where you are quiero que levantes tu mano and allow the King y permite que el Rey become your King. se convierta en tu Rey. If you need that passport Si necesitas ese pasaporte into the kingdom of God, al reino de Dios, hallelujah, just lift up your hands right levanta there where tu you're mano. at. Ahí no estás. Right there where you're at. Ahí no estás. Oh, hallelujah. Oh, aleluya. Thank you, Jesus. Padre, gracias. Thank you, Jesus. Gracias. Thank you, Jesus. Gracias. Thank you, Jesus. Gracias. Thank you, Jesus. Gracias. Right there where you're sitting, Ahí no estás sentado. I want you to close your eyes Cierra tus ojos. and I want you to pray a prayer with me Quiero que ores conmigo and say, Lord Jesus, y di conmigo: Señor Jesús, I accept you as the Lord and the King of my life. yo te acepto como el Señor y Rey de mi vida. Today I'm uncertain about my status in your kingdom, Hoy yo estoy incierto acerca de mi estatus en el reino, but I want to make a decision today. pero yo quiero tomar una decisión hoy. You have given me an invitation into your Tú kingdom, me has dado una invitación a tu reino and today I want to say yes, Jesus. y hoy yo quiero decirte: sí, Jesús. I want to be part of your kingdom. Yo quiero ser parte de tu Let reino. your kingdom come upon my life. Tu reino venga sobre Let your mi will vida. be done upon my life. Se hecha tu voluntad en mi vida. I repent from my sins. Yo me arrepiento de mis pecados. Today I'm a new creation. Hoy soy una nueva creación. Open my eyes Abre mis ojos so I may see your kingdom. para poder ver tu reino. Devil, Diablo, you're not my king tú no anymore. eres mi rey. I ya. don't serve you no Yo more. no te sirvo más. Jesus is my Lord. Jesús es mi Señor. He has translated me from the kingdom of darkness to the kingdom of light. Él me ha traducido del reino de las tinieblas al reino de luz. In Jesus' name, I'm a new creation. En el nombre de Jesús soy una nueva Holy creación. Spirit, come upon me. Espíritu Santo, ven sobre mí. Fill me with your power. Lléname con tu poder, With your anointing. con tu unción. In Jesus'
mighty name. En el nombre de Jesús. In Jesus' mighty name. En el nombre de Father, I Jesús. pray now that the eyes of these people shall be open. Padre, yo oro ahora que los ojos de este pueblo se abiertan. That which has been impossible for them to understand, they will understand. Eso que ha sido imposible para ellos entender, ahora lo puedan They will entender. see the kingdom of God. Y ellos puedan ver el reino They de will Dios. understand the kingdom. Ellos puedan entender el reino. And they will be kingdom Y ministers. puedan ser ministros del reino. In Jesus' mighty name. En el nombre de Jesús. Oh, we thank you, Holy Spirit. Oh, we thank you. Gracias. We Espíritu thank you, Santo. Lord. Gracias, Señor. We thank you, Lord. Gracias, Señor. We thank you, Lord. Gracias, Señor. You know, today Sabes, hoy we have touched many things. hemos tocado muchas áreas. But the desire today Pero el deseo de hoy was to really show you how big and splendid, es para enseñarte cuán grande y cuán how espléndido, splendorous God's kingdom is. cuán espléndido es el reino de Dios. The kingdom of God is. Cuán espléndido es el reino de Dios. And just to awaken your curiosity Y para despertar tu curiosidad, so that next time when we come, para que la próxima vez que vengamos, you will come with an open heart, vengas con un corazón abierto, hungry for the kingdom. hambriento por el reino. And I will finish with this. Y termino con esto. Isaiah said, Isaías dijo, unto us a child is born, para nosotros nos es nacido un hijo, unto us un niño. unto us a son is born, a child is born, unto us a son is given. Para nosotros un niño nos es nacido, para nosotros un hijo nos es dado. What happened in the manger? Lo que ocurrió en el pesebre, A baby was born, un bebé nació, but Jesus, the son, was not born there. pero Jesús el hijo no nació ahí, He was given. él fue dado. The baby was born, El niño nació, but the son was pero given. el hijo fue dado. And the Bible says government was upon his La Biblia shoulders. dice, y el gobierno estará sobre sus hombros. Kingdom. Eso es reino. What happened in Christmas was that the kingdom of God Lo que pasó en Navidad es que el reino de Dios came and be manifested vino y fue manifestado on earth. en la tierra. And that's why everybody was looking for the newborn king. Y por eso es que todo el mundo venía a buscar el rey que había nacido. It's all about a kingdom. Es todo acerca de un reino. It's all about a kingdom. Es todo acerca de un reino. And we're going to help you change the mentality Y vamos a ayudarte a cambiar la mentalidad of democracy de democracia of this world de este mundo to a kingdom mentality. a la mentalidad de reino. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Are you hungry? ¿Tiene hambre? Amen. Amén. Thank you. Love you. Aleluya.